Apocalipsis, el fin revelado. El mundo cambia rápidamente. La naturaleza nos dice que no soporta más. Todo demuestra que el tiempo del fin de este mundo está cerca. Pero hay una luz a través de las revelaciones del Apocalipsis. El fin revelado. Hola amigos, ¿qué tal? Les queremos dar una muy cordial bienvenida a la Escuela Bíblica de Visión Global Radio. En esta ocasión estamos desarrollando semana tras semana el maravilloso libro de Apocalipsis a través del curso titulado Apocalipsis, Biblia Fácil. Y para todos los que nos están siguiendo o aquellos que nos sintonizan por primera vez, queremos recordarle que esta lección radial va acompañada de este fascinante material escrito a todo color que contiene cada una de las 18 lecciones que dura el curso. Por lo tanto, los animamos para que ustedes nos llamen, para que ustedes soliciten este curso bíblico y con mucho gusto nosotros les haremos llegar hasta donde ustedes están. Recuerden escribirnos al WhatsApp 6940-5252 o también puede llamarnos al teléfono fijo de Visión Global Radio que es el 774-0577 y con mucho gusto le podremos atender. Ya estamos en la tercera parte de nuestro curso. Estamos llegando a la lección número 6 que tiene un título muy interesante. Y nos acompaña, como en todas las semanas, el pastor Luis Alberto Guerra. Pastor, bienvenido. Gracias, Cristian, y gracias, amigos oyentes y televidentes, por estar con nosotros en esta interesante escuela bíblica, en donde estamos estudiando y estamos profundizando en el libro de Apocalipsis. Y este tema es un tema muy importante. Cuando hablamos de las 7 trompetas, Pastor Espejo, es un tema un poco controversial también. Sí, definitivamente a lo largo de la historia ha generado mucha controversia, un sinnúmero de aplicaciones y en esta ocasión, a la luz de la palabra de Dios, trataremos de desarrollar cada una de las 7 trompetas de este fascinante libro del Apocalipsis. Así que vamos a iniciar nuestro estudio en esta hora a través de unas palabras de oración, para que Dios nos dirija durante toda esta oportunidad. Querido Padre, es el momento agradable para darte lugar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y ahora que vamos a abrir el libro sagrado, permite que podamos tener el don del Espíritu Santo para poder captar y para poder asimilar las enseñanzas de un tema tan importante como relacionado a las 7 trompetas. Permite que los expositores en esta oportunidad sean guiados por el poder tuyo y que muchas personas puedan comprender con la ayuda de tu Santo Espíritu la enseñanza que hay en estos capítulos. Así que lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos radioyentes y aquellos que nos están siguiendo por el Facebook, como ya se mencionó, el título de la lección número 6, las 7 trompetas. Debo empezar diciéndoles que las 7 trompetas recapitulan la historia de una forma muy particular. Y en cierta forma, los eventos descritos en estos capítulos, desde el 8 hasta el 11 de Apocalipsis, de alguna forma son paralelos, son simultáneos a los periodos proféticos de 7 que aparecen en los primeros capítulos del libro. Nos referimos a las 7 iglesias, nos referimos también a los 7 sellos, los cuales ya hemos desarrollado en lecciones anteriores. Por lo tanto, existe cierta semejanza, pastor, ¿verdad?, entre sellos y trompetas. Claro, existe cierta semejanza. Y al estudiar el capítulo o los capítulos que tienen que ver con los sellos y las plagas, 7 plagas, vamos a darnos cuenta de que existe una diferencia entre cada una de ellos. Especialmente porque cuando hablamos de las trompetas,
tenemos que hacer relación y concluiremos que tienen que ver básicamente con juicios que están por caer sobre la humanidad. Por lo tanto, cuando nosotros estudiamos esta temática y la aplicamos y la practicamos en nuestras vidas, saber el conocimiento de lo que significa cada trompeta, vamos a evitar ser partícipe de las 7 postreras plagas que han de caer sobre la humanidad. Así que es muy importante, Cristian, que podamos captar al máximo el contenido y el mensaje de las 7 trompetas. Es correcto, son juicios de advertencia, ¿verdad?, para la humanidad. Ahora, debo decir también que estas 7 trompetas no son calamidades o desastres naturales, como sí lo serán las 7 postreras plagas. Más bien estas 7 trompetas tienen que ver con la manifestación de la presencia de Dios a lo largo de la historia. Y avanzando un poquito más, pastor, con respecto a las comparaciones entre los 7 sellos y las 7 trompetas que estamos estudiando, podemos decir que ambos están divididos en 2 grupos. En el caso de los 7 sellos, el primer grupo son los 4 primeros sellos, que están en el capítulo 6, que hablan, se le conoce como los 4 jinetes del Apocalipsis. Ahora, interesante, en el caso de las 7 trompetas, primero se presentan las 4 trompetas, pero en el segundo grupo están los 3 ay. Y cuando hablamos de los 3 ay, esos 3 ay se dan sobre aquellos que no tienen el sello de Dios, aquellos que rechazan de manera deliberada la voluntad de Dios, el señorío de Dios en sus vidas. Otra relación interesante entre sellos y trompetas es que en los sellos, una vez que se abre el 6º sello, hay después un interludio de tiempo. En Apocalipsis capítulo 7, la escena cambia de los sellos y aparece allí la visión del sellamiento del pueblo de Dios en el capítulo 7, con la presencia de 4 ángeles que están alrededor de la tierra. Curiosamente, en las 7 trompetas, en el 6º sello, específicamente, en la 6ª trompeta, aparecen 4 ángeles también, que derraman, estos 4 ángeles que están atados, junto al río Éufrates durante la 6ª trompeta. Por lo tanto, estamos viendo similitudes en estos 2 ciclos históricos del Apocalipsis. Bien, amigos, creo que con esta introducción breve que ha hecho el pastor, estamos listos para abrir el manual, el folleto guía y entonces ver de qué se trata la primera pregunta. Así y es. la primera pregunta, pastor Espejo y amigos oyentes, tiene que ver con una escena que Juan ve. La pregunta sería, ¿qué escena ve Juan que mostraba gran movimiento en el santuario? Para obtener la respuesta vamos a buscar la Biblia, el capítulo 8, los versículos del 2 al 6. Y voy a leer la pastor Espejo para que todos podamos y si ustedes tienen allí su Biblia, por favor, ábranla. Y si no la tienen, por favor, anoten para que después lo puedan corroborar. Bien, la palabra de Dios dice así. Luego vi los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpago y un terremoto. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron entonces a tocarlas. La respuesta a esta primera pregunta de nuestra guía de estudio es la siguiente. ¿Qué escena vio Juan? Una escena delante del altar del incienso en el santuario celestial. Repito la respuesta.
Juan vio una escena delante del altar del incienso en el santuario celestial. Por lo tanto, pastor, estamos en una escena en el cielo. Es correcto. Hemos sido trasladados, pastor, imaginariamente a una escena en el santuario celestial. Y cuando nosotros vemos esto, vemos que hay 7 ángeles delante, dice la palabra, del trono, y reciben esos 7 ángeles 7 trompetas. Es interesante, pastor, hacer una asociación entre los sellos con las trompetas. En el quinto sello, en el capítulo 6, versículo 10 de Apocalipsis, se ve allí las almas que fueron muertas por el testimonio de la palabra de Dios, que están allí en el altar también, pero claman y dicen: Señor, ¿hasta cuándo no juzgas y venga nuestra sangre? ¿Hasta cuándo? Y entonces ahora la escena celestial nuevamente, donde se ve que hay ángeles que ya tocan las trompetas, está siendo de alguna manera la respuesta de Dios a ese clamor de estos hombres fieles que esperan la vindicación de su sacrificio. Y de alguna manera es la respuesta, las 7 trompetas podríamos decir, es la respuesta de Dios al sufrimiento de su pueblo, y también la certeza de que Dios escucha las oraciones de sus hijos. Al son de cada trompeta, definitivamente se presenta, pastor, un elemento que tiene que ver con el juicio divino. Así es. Definitivamente no son las 7 postreras plagas que van a azotar a la humanidad, sino que tienen que ver con juicios preliminares, juicios previos que habían de caer sobre la humanidad antes que se desarrollaran los eventos finales relacionados a las 7 postreras plagas, de las cuales vamos a hablar más adelante en otro estudio. Ahora, el hecho, pastor, que esta escena mencione el altar del incienso, donde se significa el incienso son las oraciones de los hijos de Dios en la tierra, menciona claramente que todavía no se ha acabado el tiempo de gracia. O sea, hay oportunidad, pastor, en el tiempo de arrepentimiento previo al cierre de la gracia. Hay oportunidad entonces para todos los seres humanos durante este periodo para que puedan buscar una relación estrecha con Dios y así puedan ponerse en armonía con Dios, pedir perdón y así librarse de las grandes calamidades que tienen que ver con las 7 postreras plagas. Las trompetas son juicios de advertencia que Dios permite sobre la humanidad para que su pueblo se prepare y para que su pueblo observe que las cosas que están por venir son muy terribles y temibles. Vamos a la segunda pregunta de nuestra lección. ¿Qué representa en la Biblia el sonar de las trompetas? Esto es algo muy importante porque el título o el tema es las 7 trompetas. Y el mejor pasaje que podemos nosotros presentarles para entender el significado de las trompetas está en Números capítulo 10, los primeros versículos, pastor, del 1 al 10. ¿Qué dice la Biblia? Dice la palabra: Jehová habló a Moisés y le dijo: hazte 2 trompetas de plata, forjadas a martillo la harás. Te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Cuando la toquen, toda la congregación se reunirá ante ti en la puerta del tabernáculo de reunión. Pero cuando toquen solo una trompeta, entonces se van a congregar ante ti los príncipes, los jefes de millares de Israel. Cuando toquéis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando toquéis con aclamaciones la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados hacia el sur. Con aclamaciones tocarán sus partidas. Pero para reunir a la congregación tocaréis, pero no con sonido de aclamación. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, dice el texto bíblico, y la tendréis como estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Cuando salgáis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os ataque, tocaréis alarma con las trompetas, y así seréis recordados por Jehová, vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. En vuestros días de alegría, como en vuestras solemnidades y principios de mes,
tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os servirán de memorial delante de vuestro Dios, yo, Jehová, vuestro Dios. Gracias, pastor. La respuesta a la pregunta 2, ¿qué representa en la Biblia el sonar de las trompetas? La respuesta es un llamado a una reunión, una orden de marcha. Repito, un llamado para una convocatoria, una reunión o una orden de marcha. El tocar trompetas en el Antiguo Testamento siempre indicaba algunos aspectos importantes, como era un llamado para una convocación religiosa o era la invitación a la guerra. Tenía que ver con guerra, con anuncios. En el Nuevo Testamento, cuando escuchamos el concepto tocar la trompeta, está relacionado, Pastor Espejo, íntimamente y estrechamente con la segunda venida de Cristo. Claro, porque se tocará la trompeta y se encenderá el Señor, dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta. Por lo tanto, las trompetas, amigos radioyentes y televidentes, tienen un significado riquísimo, imponente. Inclusive cuando el Señor entregó las tablas en el monte Sinaí, las tablas de la ley, fue entregado al son de trompetas. Cuando el pueblo de Israel invadió o sitió Jericó para poder tomarla, ellos tocaron las trompetas y después del toque de trompetas avanzaron en la conquista. Y como ya se mencionó también, tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, las trompetas están asociadas con el día de Jehová. Ahora, pastor, las 7 trompetas propiamente no son juicios finales de Dios contra los impenitentes. Más bien son acontecimientos que se dan con el transcurrir o con el transcurso de la historia para que nosotros podamos ver cuáles son los propósitos de Dios. Así es. Y estar preparados. Concluyendo esta parte, las trompetas, las 7 trompetas son juicios preliminares de Dios que tienen un propósito redentor, porque todavía hay tiempo de gracia, el propósito de arrepentimiento para con los impenitentes, y en el periodo histórico podríamos decir que abarca desde la cruz de Cristo, desde su muerte en la cruz, hasta el tiempo del fin. Ahora, vamos a entrar, pastor, a ver lo que son las 4 primeras trompetas. Sin embargo, no resulta fácil explicar con detenimiento y con lujo de detalle en un programa de 1 hora el alto contenido histórico y profético cuando hablamos de las 7 trompetas. Sin embargo, hemos de tratar en esta oportunidad básicamente como un contenido basado en la implementación o la interpretación de algunos teólogos modernos contemporáneos en relación a este punto. Así es. Vamos a tratar de ser lo más eclécticos posible, pastor, agarrar de aquí y de allá para presentar algo muy fácil de asimilar por los amigos oyentes. Tercera pregunta, ¿qué sucede cuando el ángel toca la primera trompeta? Apocalipsis capítulo 8, versículo 7. Bueno, la palabra de Dios nos dice a nosotros, amigos, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y se quemó la tercera parte de los árboles, y toda la hierba verde fue quemada. La respuesta a la primera pregunta es granizo y fuego. Son arrojados y destruyen la tercera parte de la tierra. En la Biblia, pastor, granizo, fuego y sangre son figuras de juicio. Y en la Biblia hay muchos pasajes que asocian los juicios de Dios con estos elementos de la naturaleza. Por ejemplo, tenemos en Ezequiel 38, 21 y 22, vamos a leer brevemente para asociarlos con los juicios divinos. Ezequiel 38, 21 y 22, que dice lo siguiente: en todos mis montes llamaré a la espada contra Gog, dice el Señor Jehová,
y la espada de cada uno estará contra su hermano. Con peste y con sangre entraré en juicio contra él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él. Haré llover lluvia torrencial, piedras de granizo, fuego y azufre. Pastor, cuando la Biblia habla de la tercera parte que leímos hace un momento, pues no se está dando a conocer un número exacto, no se está dando a conocer una cifra categórica, vamos a llamar así, categórica. Más bien, lo que la Biblia quiere decir que no fue toda la humanidad, sino que una parte de la humanidad. Y en realidad podríamos agregar a este detalle, es que en la Biblia, por ejemplo, la tercera parte de los ángeles del cielo cayeron del cielo como rebeldes. En la Biblia también nos habla que cuando Israel entró en apostasía, en Ezequiel capítulo 38 más o menos, habla de una tercera parte del pueblo de Israel que cayó en apostasía. Y también en Apocalipsis capítulo 16 dice que Babilonia, símbolo de la apostasía, fue dividida en 3 partes. Por lo tanto, esta tercera parte, pastor, estaríamos hablando acerca del dominio que el enemigo tiene sobre la tierra o la población, por así decirlo, que de alguna forma es contraria a la voluntad de Dios, a los mandamientos de Dios. Y que, como mencioné hace un momento atrás, el número es incierto. Sin embargo, lo que trata de denotar el texto es que no representa a la totalidad, sino una parte. Bien, pastor, entonces esta primera trompeta, históricamente hablando, con esos juicios divinos lo podemos aplicar de acuerdo a algunos comentadores y algunos teólogos a la caída de Jerusalén. Correcto, porque dice que cayó sobre la tercera parte de los árboles, y en la Biblia árbol significa personas, y especialmente el pueblo que recibió los privilegios de Dios. Y al árbol se le conoce, dice, por sus frutos. Por lo tanto, esta aplicación histórica tiene que ver con la destrucción terrible de Jerusalén, del pueblo, la capital, la sede del pueblo escogido de Dios, que ocurrió alrededor del año 70 de nuestra era, a manos del general Tito, general del ejército romano. Muy bien, pastor. Vamos entonces a avanzar con la segunda pregunta. O la cuarta pregunta, más bien. La cuarta pregunta es la siguiente. ¿Qué sucede cuando el ángel toca la segunda trompeta? Vamos a leer Apocalipsis capítulo 8 y el versículo 8 y 9. Dice la palabra de Dios: el segundo ángel tocó la trompeta y algo como un gran monte ardiendo en fuego fue precipitado en el mar. La tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. La respuesta a la cuarta pregunta es la siguiente. ¿Qué sucede cuando el ángel toca la segunda trompeta? Un gran monte ardiendo con fuego fue lanzado al mar, la tercera parte se convirtió en sangre. Repito, un gran monte ardiendo en fuego fue lanzado al mar y la tercera parte se convirtió en sangre. Correcto, pastor. El texto habla de una gran montaña y da a conocer que esa montaña, ¿a dónde fue a parar? Al mar. Al mar. Sí. ¿Cómo pudiéramos interpretar esto, pastor? Bueno, en primer lugar, el monte en la Biblia tiene que ver con un reino, tiene que ver con una nación, tiene que ver con pueblo, ¿verdad? Según Isaías capítulo 2, versículo 2 al 3, en Ezequiel 35 también, está asociado el símbolo monte con nación y pueblo. Ahora, el mar, pues representa, como hemos visto en la profecía de Apocalipsis capítulo 17, versículo 15, el mar representa muchedumbre, pueblos, multitudes y lenguas. Y el fuego, porque estaba ardiendo ese monte, pastor, estaba quemando. El fuego en la Biblia siempre simboliza el poder de juicio y destrucción. Así que, por lo tanto, y por supuesto, al transformarse en sangre, cuando cayó al mar, ¿verdad?
la sangre representa guerras, conflictos y derramamiento de sangre. Ahora, pastor, vale la pena mencionar que si ubicamos un periodo histórico, vamos a concordar con lo que los expertos y los teólogos han demostrado, que esto se refiere prácticamente, pastor, a esas invasiones de las tribus bárbaras sobre el Imperio Romano. Y es bueno de repente que nosotros hagamos un poquito de historia. La historia a nosotros nos dice que uno de los reyes, o vamos a llamarlo así, el rey Gesenrico, quien era de una tribu de vándalos o de los vándalos, proveniente del África, se conoció como uno de los reyes más poderosos que gobernaban lo que era todo lo relacionado a las rutas marítimas. Gesenrico significa ganso bravío. La historia señala que el Imperio Romano reunió por lo menos 1000 buques de guerra, y en esos 1000 buques de guerra iban aproximadamente 100.000 soldados romanos a pelear. No hubo una sola batalla que este rey vándalo perdiera. Gesenrico derrotó a todas las tropas romanas. La historia nos dice que se constituyó como el principal pirata que azotó a todas las naciones en aquel tiempo. Los comentadores y los historiadores han dado a conocer que cuando él zarpaba con su tripulación y sus decenas de miles de marinos que le acompañaban, él no le daba una orden directa al piloto o al capitán de la nave, sino más bien decía: vámonos a donde nos lleven las olas y los vientos, porque a ese lugar es el lugar que Dios ha determinado dármelo en mis manos. Dice la historia, amigos, que este rey hizo cosas tremendas, destruyó. No se consideró como un rey que edificaba, sino que destruía. Murieron miles de personas en alta mar. Mucha sangre derramada, muchas personas perdieron la vida, y él conquistaba, y se conoce que él se catalogaba, así como Atila, él llegó a considerarse que él era el azote de Dios. Por lo tanto, la aplicación histórica para este gran monte que ardiendo cayó al mar y consumió, tiene que ver con la invasión de las tribus bárbaras comandadas por este rey, que invadió la península itálica entre los años aproximados de los 352 al 476, y que terminó con la hegemonía, terminó con el control del fastuoso Imperio Romano, que fue un imperio que duró 4 siglos aproximadamente, y destruyó la hegemonía del Imperio Romano. Y también el mismo año pues se dio la muerte del último emperador que tuvo Roma, el emperador Rómulo Augusto. Bueno, pastor, quiero decirte que cuando hablamos de las tribus bárbaras tenemos que hablar de varios reyes, de Alarrico, de Genserrico, y también del que presenta el estudio, que es Odoacro, quien era el rey de los érulos. Cuando nosotros nos ubicamos históricamente en qué periodo estamos viviendo en esa época, nos tenemos que ir a la estatua, pastor. ¿Recuerdas tú esa estatua? La estatua de Nabucodonosor. Correcto, Daniel capítulo 2. Ubicamos este momento histórico en los 10 dedos de la estatua, pastor. Así que son las 10 tribus bárbaras que invadieron el Imperio Romano y que dieron origen a las naciones europeas. Y cuando hablamos de esto podemos mencionar a los vándalos, a los érulos, a los visigodos, a los trogodos, a los que dieron origen a las naciones europeas, a los hunos, a los francos, etcétera, etcétera, etcétera. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa musical y regresaremos desarrollando las lecciones de la Escuela de Apocalipsis.
teme a mi nombre se humilla a orar. Si mi pueblo se arrepintiere de toda su maldad, yo los oiré y los perdonaré, sanaré la tierra y sus heridas, y me levantaré, los defenderé, defenderé al pueblo que alaba hoy mi nombre. Si buscaréis con fe mi rostro, allí yo estaré. Si oraren unos por otros, yo los escucharé. Yo los escucharé, los perdonaré, sanaré la tierra y sus heridas, y me levantaré, los defenderé, defenderé al pueblo que alaba hoy mi nombre, y yo recordaré todas mis promesas, oiré su ruego, sanaré la tierra, los uniré de nuevo, perdonaré sus males como un solo pueblo que humilde se arrodilla.
Muy bien, regresamos con nuestro estudio en la Escuela Bíblica de Visión Global Radio. Apocalipsis, Biblia Fácil es el estudio. Estamos desarrollando la lección número 6 titulada Las 7 trompetas. Tenemos con nosotros, los que nos están siguiendo por el Facebook, la guía de estudio para el desarrollo de cada una de las lecciones. Y si usted tiene interés en adquirir una revista como esta que tengo en mi mano, a todo color, maravillosamente ilustrada, por favor, llámenos al 774-0577 o escríbanos al WhatsApp 6940-5252 y con mucho gusto estaremos haciéndole llegar un ejemplar de este maravilloso libro. Estamos desarrollando ahora la pregunta número 5, que dice: ¿qué sucede cuando el ángel toca la tercera trompeta? Apocalipsis capítulo 8, versículos 10 y 11. Dice la palabra de Dios, amigos: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. El nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se volvieron completamente amargas. Oh, muy descriptiva la visión. La respuesta a esta quinta pregunta, ¿qué sucede cuando el tercer ángel o el ángel toca la tercera trompeta?, es la siguiente: cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha sobre la tercera parte de los ríos. Repito, cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha sobre la tercera parte de los ríos. ¿Qué significado tenemos aquí, pastor, con respecto a esta visión, a esta estrella, a estos ríos? En el Apocalipsis, estrellas, por ejemplo, en la visión inaugural, en el capítulo número 1, se ve a Cristo sujetando en su mano derecha las 7 estrellas. Que simbolizan siete ángeles, y cada uno para una diferente iglesia, correcto. Exactamente. La estrella en Apocalipsis capítulo 12, la mujer vestida de sol, ¿verdad?, con la luna debajo de sus pies, el sol y una corona de 2 estrellas. En el Apocalipsis 12 las estrellas representan los dirigentes del pueblo de Dios, primeramente los 12 patriarcas de la antigüedad que dieron origen al pueblo de Israel, después los 12 apóstoles que fueron los que fundaron la iglesia cristiana. Por lo tanto, las 12 estrellas representan el pueblo de Dios, la iglesia de Dios en todas las épocas. A lo largo de la historia y de manera casi imperceptible, amigos, yo quisiera decirles a ustedes que el paganismo se fue metiendo poco a poco y de manera gradual y progresiva dentro de la iglesia. Así es. Que pudiéramos nosotros pensar en algún momento que la iglesia no tuvo problema con esto. Sin embargo, realmente el vencedor fue el paganismo. Recordemos lo que hemos estudiado para atrás. Hubo una estrecha relación entre lo pagano y lo religioso, eso se llama sincretismo, a tal grado que el espíritu del paganismo llegó a dominar a la iglesia en aquella época. La iglesia buscó el favor, el beneplácito de los grandes líderes del mundo y empezó a hacer alianzas. Y esas alianzas entre la iglesia, que tiene una misión evangelizadora, con los gobiernos del mundo, hicieron que la iglesia fuera perdiendo su norte, fuera perdiendo su enfoque y fue perdiendo su fuerza misionera. La caída de la estrella representa en esta trompeta básicamente, pastor, podemos presentarlo así, la apostasía de la iglesia cristiana, completamente. La iglesia cristiana, la iglesia que Cristo dejó, entró en una apostasía completa y empezó a vivir los peores momentos de la historia. Empezaron a insertarse dentro de las prácticas y creencias, doctrinas erróneas, doctrinas falsas. Y como dice Judas, los dirigentes que eran llamados a ser estrellas en su época, a ser luminarias para poder mostrar la verdad, fueron como estrellas errantes, dice el libro de Judas,
y de alguna manera pues fueron también los culpables de que entrara el error en la iglesia cristiana, y el error convirtió el agua, que es la verdad, en aguas amargas. Y por supuesto, cuando dice la profecía que murieron muchos hombres, se refiere a la muerte espiritual. Bien, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué sucede cuando el ángel toca la cuarta trompeta? Y esta respuesta la encontramos en Apocalipsis capítulo 8, versículo 12 al 13. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciera la tercera parte de ellos y no hubiera luz en la tercera parte del día, de sí mismo en la noche. Miré y oí un ángel que volaba en medio del cielo y decía a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que habitan en la tierra a causa de los otros toques de la trompeta que están para tocar los tres ángeles! La respuesta a esta sexta pregunta es la siguiente. ¿Qué sucede cuando el ángel toca la cuarta trompeta? Fueron heridos la tercera parte del sol, la luna, las estrellas, y alumbraron solo una tercera parte. Repito, fueron heridos la tercera parte del sol, de la luna, de las estrellas, y alumbraron solo una tercera parte. ¿Qué representa, pastor, en la Biblia el sol, la luna, las estrellas? Astros poderosos creados por nuestro Dios. Este es el conjunto de astros creados por Dios para iluminar la tierra desde el mismo principio, desde el mismo Génesis, cuando Dios pronunció de manera contundente que se hicieran pues estas huestes que tienen que ver con los cuerpos celestes. Definitivamente, pastor, cuando nosotros vamos a la interpretación y a la explicación, vamos a darnos cuenta que el Espíritu de Dios, que brilló durante mucho tiempo en el lejano oriente de manera esplendorosa, poco a poco se fue apagando y se convirtió realmente, aquel brillo, aquella majestuosidad se convirtió en tinieblas. Ezequiel, pastor, para corroborar lo que usted está diciendo, porque recuerden, amigos, que el Apocalipsis se entiende mejor con el Antiguo Testamento, voy a leerles Ezequiel capítulo 32, versículos 7 y 8, dice lo siguiente: cuando yo te haya extinguido, cubriré los cielos y haré que se oscurezcan las estrellas. Cubriré el sol con una nube y dejará de alumbrar la luz de la luna. Haré que se oscurezcan sobre ti todos los astros luminosos del cielo y traeré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová el Señor. Y esto se refiere no a tinieblas físicas, no a un apagón mundial, se refiere a las tinieblas espirituales que cubrirían la tierra, primero en los días de Ezequiel, pero en los días que estamos estudiando ahora a lo largo de la historia, cuando la tierra fue cubierta de tinieblas espirituales porque la luz de la verdad se apagó. Algunos afirman que este periodo cubre lo que es el tiempo de la Edad Media, conocido como la Edad Oscura o como la Edad del Oscurantismo espiritual. Cuando se quitó la palabra de Dios completamente de los púlpitos, de las iglesias, de los hogares, estaba prohibida la Biblia, y entonces se empezaron a realizar atrocidades dentro de las enseñanzas de la iglesia. Una parálisis moral y una parálisis también pudiéramos llamarla intelectual, pastor, cayó sobre toda la cristiandad de aquel tiempo, y millares de personas se fueron alejando de la verdad pura de la palabra de Dios, y se dio origen a lo que se ha conocido como el ateísmo secular. Así es. Avanzamos rápidamente para las últimas secciones que tienen que ver ahora con este bloque final de los tres ayes de las 7 trompetas. Apocalipsis capítulo 8, versículo 13, introduce, dice los tres ay, porque dice: miré y oí un águila por un medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que habitan en la tierra, por razón de los demás toques de trompeta que los tres ángeles ahogan de tocar. Así que Dios, de alguna manera, pastor, con estos ayes, permite un aumento en la intensidad
demoníaca, por así decirlo, en la obra del maligno sobre la tierra, Y de tinieblas morales, pastor, y de tinieblas espirituales en extremo. va increciendo, Es va correcto. incrementándose, especialmente aquellos que resisten la voz divina. Parece que se nos está hablando de el hecho de que las personas van a sufrir tormentos espirituales y todo va de menor a mayor, como Vamos a la mencionas. séptima pregunta de nuestra lección, que dice: ¿qué sucede cuando el ángel toca la quinta trompeta? Apocalipsis 9, 1 y 2. Dice el texto bíblico: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Abrió el pozo del abismo y del pozo subió humo como humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. La respuesta entonces a esta pregunta número 7 es: una estrella cayó del cielo y abrió el pozo del abismo, y fue oscurecido el sol y el aire por el humo del pozo. Repito, una estrella cayó del cielo y abrió el pozo del abismo, y fue oscurecido el sol y el aire por el humo del pozo. Para muchos, Cristian y amigos oyentes y televidentes, para muchos estudiosos, la quinta trompeta presenta el surgimiento y el progreso del islamismo en Arabia, por allá por el siglo VII de la era cristiana. Y se ¿Por conoce, qué se le llama a Arabia el pozo del abismo? bueno, pastor, definitivamente porque era un lugar desértico, era un lugar que tenía muchas tierras o áreas deshabitadas, y los adeptos de los musulmanes o de la religión musulmana, que de paso ese término se conoce aquel que se somete. De allí surge, pastor. O sea, del islamismo es lo mismo que musulmán, ¿no? El islamismo da origen a los musulmanes, y los musulmanes, que son un grupo mayoritario, son un grupo muy numeroso en el mundo y que está incrementándose, tienen o creen en 25 profetas. Entre ellos están Abraham, Moisés, Adán, Jesús, etcétera, etcétera, Y etcétera. especialmente el profeta Mahoma. El último de los profetas que trae el mensaje final de Dios y que recibe la instrucción y la orden de parte del ángel Gabriel. Ajá. Y se cree que Mahoma recibió enseñanzas de Alá. Y Alá es la palabra árabe para referirse a Dios. Y fue el ángel Gabriel el intermediario, y por supuesto esas revelaciones, según la historia, se dieron entre los 610 y 632, y Mahoma con esas revelaciones, dícese que escribió el libro del Corán, que es el libro sagrado del islamismo. Para algunos estudiosos, esa estrella, que es la estrella que cae, es representada por Mahoma. Mahoma, que es, por así decirlo, el mayor profeta del islamismo, y después de su muerte, en el año 632, los árabes se diseminaron, se difuminaron por todo el mundo, comparados a las langostas que menciona aquí la quinta trompeta, que llegaron por todo el mundo extendiendo la religión musulmana. Ahora, pastor, entremos entonces en la próxima pregunta, que es muy interesante. ¿Por cuánto tiempo ese poder causaría daños a los hombres? Apocalipsis capítulo 9 y el versículo 5 nos da la respuesta. Dice la palabra de Dios: pero no se le permitió que los mataran, sino que los atormentaran 5 meses, y su tormento era como el tormento del escorpión cuando hiere al hombre. Esos 5 meses en la profecía bíblica equivalen a 150 años. Bueno, explicándolo, pastor, a través del principio día por año. Un día equivale a un año, como dice la profecía en Ezequiel, capítulo 4, versículo 6, y en número 14, 34. Así es. Estamos hablando de 5 meses, 5 por 30, ¿cuánto sería? 150. 150 días, serían 150 años. Correcto. Ahora, algunos teólogos sostienen, amigos radioyentes y televidentes, que estos 150 años oscilan entre el 27 de julio de 1299, cuando Osmán
fundador del Imperio Otomano, invadió por primera vez el territorio de Nicomedia y hasta el 27 de julio de 1449, cuando Constantino XII, el último emperador griego, llega al trono con el permiso del sultán del Imperio Otomano. Y la profecía sostiene que debía surgir un rey cuyo nombre era destructor, Abadón o Apolión, versículo 11 de Apocalipsis. 9:11, sí. Y junto con sus súbditos, pues estaban representando a los turcos otomanos, Pastor Espejo, que asolarían las provincias del Oriente, del Imperio Romano del Oriente, básicamente. Sí, ya mencionamos el periodo, ¿no? Entre 1299 y 1449, que son los 150 años aproximadamente de esta quinta trompeta. Bueno, vamos rápidamente a la siguiente pregunta, la pregunta número 9, que dice, ¿qué sucede ahora cuando el ángel toca la sexta trompeta? Vamos a la respuesta en Apocalipsis capítulo 9, versículos 13 al 15. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, la cual decía el sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. Muy bien, vamos a la respuesta para los que nos están siguiendo con la guía de estudio. La respuesta es, fueron desatados 4 ángeles junto al río Éufrates para que matasen a la tercera parte de los hombres. Fueron desatados, repito, 4 ángeles junto al río Éufrates para que matasen a la tercera parte de los hombres. Bien, amigos, cuando se toca la sexta trompeta, entonces los 4 ángeles se encontraban junto al río Éufrates. ¿Quiénes serían, pastor, estos 4 ángeles, según la historia y según la interpretación de algunos teólogos? Bueno, de acuerdo a algunos comentadores, hacen referencia a los 4 sultanatos. Entre ellos está Alepo, está Iconio, también está Damasco y por último Bagdad. Que componían el Imperio Otomano, que estaba emergiendo en el escenario histórico con mucho poder y estaban situados en lo que ahora se conoce como la región del Éufrates, ¿verdad? Lo que sería el actual Irak, aproximadamente por esos países, y que durante ese tiempo, estamos hablando de los 1400, estaban gobernando, tenían mucho poder en el mundo. Es correcto, pastor. Y debían ser liberados, de acuerdo a la Biblia, por un periodo de tiempo específico. 1 hora, dice la palabra, 1 día, 1 mes y 1 año. ¿Cómo se traduce eso, pastor, en términos nuestros? Bueno, para un año son 360 días. Y 360 días en la profecía son 360 años. Ya tenemos ahí los primeros 360 años. Un mes son 30 días y cada día son 30 años. Así que si sumamos 360 más 30 son 390. Más un día equivale a 1 año. Así que si sumamos 390 más 1, 391, obviamente. Y 1 hora, sacando los cálculos rápidamente, equivale no a 1 año, sino equivale a 15 días. Por lo tanto, estamos hablando de ese periodo de 391 años más 15 días. Bueno, este periodo profético oficialmente se cumple aproximadamente el 27 de julio del año 1449, cuando Constantino XII reconoce la supremacía turco-otomana. Al someter su elección, dice la historia, al consentimiento del sultán, aproximadamente en el mes o en el día 11 del mes de agosto del año 1840. O sea, el Imperio Otomano, que tuvo preponderancia en el mundo y fue muy fuerte, tuvo un periodo de existencia de 391 años con 15 días. Largo periodo. Que van desde, como ya mencionamos, 1449 hasta el año 1840,
cuando ya el Imperio Otomano empieza a tener su decadencia en la historia universal, empieza a ceder, empieza a perder su influencia, y pues ahora lo conocemos, lo que es Turquía y esos países que ya no tienen la influencia que tuvieron en este periodo histórico. Hablando técnicamente, pastor, aquí estaríamos dando final al segundo ay. Así es. Ahora, la próxima pregunta, ¿qué sucede cuando el ángel toca la séptima trompeta? Apocalipsis capítulo 11 y el versículo 15. Vamos a leer. ¿Qué dice, pastor? El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Interesantísimo esta declaración. La respuesta a esta pregunta número 10 es la siguiente. Se oyó en el cielo grandes voces que decían: el reino del mundo es de Cristo, que reinará por siempre. Repito, se oyó en el cielo grandes voces que decían: el reino del mundo es de Cristo, que reinará por siempre. Qué interesante, esta declaración es realmente emocionante, pastor, cuando estamos hablando de esta séptima trompeta, porque no está hablando de aquel que vendría, no está hablando en un tiempo futuro, está hablando de algo ya presente, ¿verdad? Entonces Juan tuvo la visión del librito dulce en la boca. Ustedes recuerdan allí en el capítulo 10, versículo 7, que sería amargo en la boca, en el estómago cuando lo tomara. Y entonces el misterio de Dios se está terminando, pastor. El misterio de Dios está llegando a su fin, porque dice que el reino del mundo llegará a ser de Cristo. El Señor, después de esta larga, prolongada apostasía a través de los siglos, tomará el control de este mundo impenitente. El toque de las séptimas trompetas, amigos, está representado de manera contundente con la segunda venida de Cristo Jesús en gloria y en majestad. Todo lo que Apocalipsis nos indica, todo lo que Apocalipsis nos señala es que Cristo va a venir en poder y gloria y pronto. ¿Estás tú preparándote para encontrarte firme cuando Cristo venga por segunda vez? Los acontecimientos históricos están llegando a su término, los acontecimientos proféticos están prácticamente en su última etapa. Cristo viene pronto, pastor. Así es. Vamos rápidamente a la última pregunta, la pregunta número 11, que dice: ¿qué diferencia existe entre el cántico de los 24 ancianos después de la séptima trompeta? Apocalipsis capítulo 11, versículos 16 y 17. Bueno, la palabra de Dios nos dice, Apocalipsis 11, 16 y 17, lo siguiente: pero después de 3 días y medio, el espíritu de vida... 16 y 17. Ok. Disculpen. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Dice la palabra, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. La respuesta a la pregunta 11 es: lo adoraron agradeciéndole porque ya asumió su gran poder y reino. Ya asumió su gran poder y reino. O sea, en la visión del capítulo 1 de Apocalipsis, pastor, se ve a los ancianos, el capítulo 4 también, que dicen: el que eras, el que eres y el que has de venir. Y así lo repite también en otros pasajes. Pero en este pasaje, específicamente en el versículo 17, los 24 ancianos adoran a Dios y le dicen: te damos gracias, Dios Todopoderoso, que eras y que eres, porque has asumido tu gran poder y reinas. O sea, en otras palabras, ya en la venida de Cristo es una realidad.
el establecimiento de su reino ya está dado, ya es una maravillosa experiencia presente. El quinto reino tan esperado del sueño de Daniel 2, el sueño de Nabucodonosor. Pastor, ese reino definitivamente dice que viene una piedra. Cortada no con mano. Cortada no con mano de hombre. Y esa piedra da justo en los pies de la estatua. Representa el reino eterno de Dios, el reino eterno de Cristo Jesús. Y definitivamente todo lo relacionado a las enseñanzas de los apóstoles, todo lo relacionado en las enseñanzas de los profetas del Antiguo Testamento y todo lo que Juan nos ha planteado a nosotros, prácticamente está por cumplirse con el pronto regreso de Cristo Jesús. Es una realidad y es algo que cada uno de nosotros debemos estar preparándonos para ese momento tan importante de la historia de la humanidad y del universo. Definitivamente el término de esta séptima trompeta es portentosa. El Dios del cielo, amigos radioyentes y televidentes, va a levantar un reino muy pronto en este mundo para terminar con la injusticia, con la violencia, con la corrupción, con tanto mal que hay, con la incredulidad, con el ateísmo, el paganismo, la inmoralidad. Y muy pronto eso se va a cumplir. Y muy pronto tú y yo tendremos que tomar la decisión, porque estamos viviendo ya en los minutos de descuento, usando términos futbolísticos, estamos viviendo ya en un tiempo final del tiempo de la gracia, y es por eso importante que a través de estos mensajes tú puedas tomar una decisión. El mismo Dios que controló la historia, que dirigió las trompetas, señales de advertencias para que el mundo se arrepienta, es ese mismo Dios que te está hablando en esta ocasión a través de este mensaje, para que tú puedas tomar tu decisión, para que arregles tu vida, para que enmiendes tus caminos y para que puedas estar preparado, porque cuando suene la séptima trompeta, ¿dónde estarás tú? ¿De qué lado te encontrarás? Por eso, haz hoy tu decisión, porque mañana puede ser tarde tal vez. Es el momento apropiado, es el momento oportuno para que tú hagas tu declaración de fe. Allí en el manual de estudio puedes señalar con un gancho, con una X, si estás convencido de lo que te estamos presentando durante toda esta jornada. Primero quisiera preguntarte, ¿crees que Dios está al control? ¿Crees que Dios está al comando de la historia? Y que estamos viviendo en los días de la séptima trompeta y que pronto será tocada. Si así lo crees, dale un ganchito, aceptando como algo propio de tu fe. La segunda dice, dedicaré mi vida a Cristo y estudiaré su palabra todos los días con el deseo de conocer su voluntad y prepararme para su venida. Si es así tu deseo, te invito para que tú también marques allí en el casillero. Y la última pregunta sería, ¿aprovecharé toda la oportunidad que Dios me está dando para enseñar a otros acerca de estas verdades de la Biblia? Y también todo lo que estoy aprendiendo lo voy a compartir para ayudar a cuantas personas puedan. Y así como yo me estoy preparando para el pronto regreso, muchas otras personas se puedan preparar. Si así tú lo deseas, pon un gancho o pon una X aceptando esto. Gracias amigos radioyentes y televidentes por habernos acompañado en esta ocasión y queremos invitarte para que tú tomes en cuenta estos mensajes. Lo que hemos presentado ahora tal vez es algo breve, es un resumen, pero necesitamos que tú realmente tomes en serio las advertencias del Apocalipsis, porque son advertencias solemnes de parte de Dios. Que Dios te bendiga y que pases un feliz día.